La sombra del teatro. Mi nombre es Agustín, y durante muchos años, mi vida transcurrió entre las bambalinas de un antiguo teatro en Ciudad de México. Mi trabajo como técnico de sonido me sumergió en los entresijos del lugar, entre cables enredados y equipos obsoletos, donde la magia del escenario se mezcla con la realidad más cruda. Sin embargo, algo más se ocultaba entre las sombras de aquel escenario que desafiaría mi comprensión y cambiaría mi vida para siempre. Los rumores sobre una presencia inexplicable circulaban entre el personal del teatro. Al principio, eran solo susurros en los descansos, historias de sombras fugaces y murmullos inusuales. Pero como un sutil telar de misterio, estas anécdotas comenzaron a tejérselas en la trama misma de mi día a día. La sombra, como la llamaban, era una entidad esquiva que parecía manifestarse solo en los momentos más inesperados. Fue durante la preparación de una función nocturna cuando la sombra se hizo palpable para mí. Estaba ajustando los niveles de sonido en el oscuro backstage cuando noté una figura al final del pasillo. Mis sentidos se agudizaron, mientras la sombra, oscura y densa, parecía observarme con ojos invisibles. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal, y la atmósfera se cargó con una tensión indescriptible. ¿Quién está ahí?, pregunté, mi voz temblorosa resonando en el silencio del teatro vacío. La sombra no respondió, pero sus contornos parecieron danzar con una malévola humana. Con cada paso que daba hacia ella, la figura retrocedía, como si las leyes de la física no se aplicaran a su presencia. La oscuridad del teatro, que solía ser mi aliada, se volvió un velo inquietante que ocultaba secretos insondables. A partir de ese día, la sombra se convirtió en una compañera constante en mi trabajo. La veía en los rincones del escenario durante los ensayos, en los pasillos desiertos cuando la última luz del día se extinguía. Intenté racionalizarlo, convencerme de que era simplemente una manifestación de mi fatiga o la imaginación colectiva del personal del teatro. Pero a medida que los días pasaban, la sombra se volvía más definida, más consciente de mi presencia. Mi obsesión con la entidad creció hasta el punto de afectar mi trabajo. Mis compañeros notaron mi nerviosismo, mi mirada errante en los momentos más inoportunos. Intentaban consolarme, sugiriendo que la sombra era simplemente una ilusión, un producto de la mente que jugaba trucos en un entorno tan cargado de energía como un teatro antiguo. Sin embargo, la sombra se aferraba a mi percepción, una realidad que se negaba a desvanecerse. Una noche, decidí enfrentar a la sombra directamente, armado con una linterna y una mezcla de valentía y desesperación. Me aventuré en los rincones más oscuros del teatro. La luz de la linterna arrojaba destellos nerviosos sobre las paredes, y la sombra, siempre esquiva, parecía danzar en las franjas de luz y oscuridad. ¿Por qué estás aquí?, pregunté, mi voz temblando en el espacio vacío. La sombra, en lugar de responder, adoptó una forma más definida. Me pareció ver contornos de un rostro, ojos profundos que reflejaban una antigüedad incomprensible. No emitía sonido, pero su presencia hablaba de una historia que se perdía en los pliegues del tiempo. La revelación ocurrió durante una función en vivo. El teatro vibraba con la energía de la actuación, pero mi atención estaba dividida entre los actores en el escenario y la sombra que se materializaba en los pasillos. En un momento de sincronía, cuando las luces en el escenario crearon una penumbra, la sombra se extendió.
adquiriendo dimensiones que desafiaban las leyes de la física. Intrigado y aterrado, seguí la sombra a través de pasillos ocultos y puertas olvidadas. La entidad parecía guiarme, como si revelara los secretos más oscuros del lugar. Descubrí habitaciones olvidadas, vestíbulos sellados y pasadizos que se retorcían como venas en el corazón del edificio. Fue entonces cuando la sombra adoptó una forma más humana, como si intentara comunicarse a través de gestos y movimientos. Me llevó a un camerino antiguo, cubierto de polvo y con vestuarios que yacían en desuso desde hacía décadas. La sombra señaló hacia un espejo polvoriento, como si quisiera que mirara más allá de mi propio reflejo. Al mirar en el espejo, mi reflejo comenzó a distorsionarse. La sombra se entrelazó con mi imagen, creando una fusión de lo tangible y lo etéreo. Un susurro en mi mente me habló de una historia olvidada, de un actor del pasado cuya pasión por el teatro se había vuelto un lazo que lo unía al escenario, incluso después de la muerte. La sombra, en su forma humanizada, me transmitió emociones y recuerdos. Su existencia estaba ligada al teatro, un vínculo que ni la muerte podía romper. Mi trabajo como técnico de sonido había abierto una puerta entre mundos, permitiendo que esta entidad atormentada se manifestara y compartiera su historia no contada. A partir de ese día, mi relación con la sombra cambió. En lugar de temerle, comencé a colaborar con ella. Aprendí a canalizar su presencia en momentos estratégicos durante las funciones, agregando un toque de misterio que cautivaba al público sin que estos sospecharan la verdad. La sombra, a su manera, se convirtió en una parte esencial del encanto del teatro, una conexión entre el arte y lo sobrenatural que intrigaba a aquellos que se adentraban en sus entrañas. A medida que la sombra se manifestaba de manera más controlada, descubrí que su historia estaba vinculada a una tragedia teatral del pasado. Se trataba de un actor apasionado llamado Alejandro, cuya vida se había entrelazado con el teatro de una manera tan profunda que incluso después de la muerte, su espíritu no podía desprenderse de las tablas que tanto amaba. Con el tiempo, logré desentrañar los eventos que llevaron a la tragedia de Alejandro. Fue durante una actuación memorable que un trágico accidente en el escenario cobró la vida del actor. El teatro, marcado por la tragedia, se convirtió en el receptáculo de su espíritu atormentado. La sombra era su eco, una presencia que buscaba redención y una forma de compartir su amor por el teatro, incluso después de la muerte. Mi vida en el teatro tomó un giro surrealista. La colaboración con la sombra se volvió una danza cuidadosamente orquestada, donde las luces y las sombras se unían para crear una experiencia teatral única. Aunque mantenía la verdad oculta al público, mi conexión con Alejandro y la sombra se volvió más íntima. Compartíamos momentos silenciosos entre bastidores, donde el pasado y el presente convergían en una armonía extraña. Sin embargo, la dualidad de mi vida comenzó a pesar en mi alma. La sombra, aunque buscaba su lugar en el recinto, también anhelaba la liberación. Su existencia entre mundos era un purgatorio, y cada actuación prolongaba su sufrimiento. La necesidad de encontrar una solución se convirtió en una carga que compartíamos, y mi propósito se volvió claro: liberar a Alejandro y a la sombra que lo ataba. Con la ayuda de especialistas en fenómenos paranormales y rituales, intentamos desatar los lazos que mantenían a Alejandro en el teatro. No fue un proceso sencillo. La resistencia de la sombra era palpable, como si temiera abandonar el único hogar que conocía. Sin embargo, la promesa de la liberación parecía una llama tenue que iluminaba el oscuro camino hacia la redención. La noche de la ceremonia fue intensa. Luces parpadeantes, susurros en una lengua ancestral y la sombra que se retorcía en el umbral entre mundos. A medida que el ritual alcanzaba su clímax, la sombra comenzó a desvanecerse lentamente. El teatro tembló con una energía que no se había sentido en décadas,
como si la misma estructura reconociera la transición. En un momento de éxtasis, la sombra se disipó por completo. Un suspiro colectivo resonó en el teatro, como si las paredes mismas exhalaran un alivio retenido durante mucho tiempo. La liberación de Alejandro finalmente se había llevado a cabo, y el teatro quedó envuelto en una calma que parecía haber regresado después de mucho tiempo. La historia de Alejandro y la sombra se convirtió en una leyenda dentro del teatro. Aunque el público desconocía la verdad detrás de la magia que presenciaban, sentían una conexión especial con el lugar. El teatro, una vez marcado por la tragedia, se transformó en un santuario donde el arte y lo sobrenatural se entrelazaban en una danza etérea. Mi vida después de aquel evento tomó un nuevo rumbo. Aunque continué trabajando en el teatro, la sombra de Alejandro se había desvanecido, dejando un legado de redención y arte en su lugar. El teatro, ahora iluminado por una luz diferente, se convirtió en un faro de esperanza para aquellos que apreciaban la magia que solo el arte verdadero puede ofrecer. Mientras miro las tablas desde la cabina de sonido, siento una conexión más profunda con el escenario. El eco de Alejandro y la sombra perduran en la memoria del teatro, recordándome que incluso en los lugares más oscuros, la redención y la transformación son posibles. La leyenda del teatro de Ciudad de México, donde la sombra se convirtió en arte y la tragedia en redención, continúa su danza eterna entre las bambalinas de aquel teatro. El taquillero. El repiqueteo de las llaves resonaba en el oscuro vestíbulo del antiguo teatro en Puebla, mientras Federico, el taquillero, preparaba la boletería para otra noche de funciones. El edificio, con sus años de historia, estaba envuelto en un halo de misterio, y las sombras que danzaban entre los pasillos parecían ocultar secretos que se negaban a revelarse. Desde el primer día en que Federico asumió su puesto, sintió una extraña presencia en el teatro, como si ojos invisibles lo observaran desde las sombras. Los compañeros de trabajo bromeaban sobre fantasmas y leyendas urbanas, pero para Federico, la sensación de inquietud no hizo más que intensificarse con el tiempo. Noche tras noche, mientras vendía boletos a los entusiastas asistentes, Federico notaba sutiles anomalías, susurros apenas audibles que se desvanecían en el aire, corrientes de frío inexplicables y sombras que se movían por el rabillo del ojo. Atribuyó estos fenómenos a la fatiga y al estrés, hasta que en una noche algo sucedió que desafió cualquier explicación lógica. La última función había concluido y el teatro quedó sumido en un silencio sepulcral. Mientras cerraba la taquilla, una risa infantil rompió la quietud. Federico se giró, buscando la fuente de aquel sonido, pero las butacas vacías y los pasillos desiertos se estiraban ante él. «Hola», murmuró, esperando una respuesta que no llegó. De repente, una marioneta olvidada en una esquina del vestíbulo cobró vida propia, balanceándose en el aire sin cuerda alguna que la guiara. Federico retrocedió, atónito, mientras la risa infantil se convertía en una risa distorsionada y siniestra. Aterrorizado, intentó correr hacia la salida, pero las puertas se cerraron con un estrépito, dejándolo atrapado en la oscura antesala del teatro. La risa se intensificó, ahora acompañada por susurros incomprensibles que resonaban en su mente. Federico sintió que algo lo observaba desde el escenario, pero la negrura era impenetrable. Decidió enfrentar sus miedos y avanzó hacia el escenario con pasos temblorosos. La risa y los susurros lo envolvían, creando una sinfonía de terror que resonaba en cada rincón del teatro. Al llegar al escenario, las luces se encendieron abruptamente
revelando una escena macabra. Muñecos y marionetas antiguas se alineaban en el escenario, sus ojos de botón mirándolo con maleva complicidad. Una figura sombría emergió entre las marionetas, una presencia que desafiaba toda lógica. Era un titiritero vestido de negro, con ojos huecos que reflejaban la oscuridad eterna. «Federico», susurró la figura con una voz que resonaba desde el abismo. «Has entrado en mi escenario y ahora eres parte de mi función eterna». El teatro se transformó en un laberinto de pasillos y puertas que se abrían hacia dimensiones desconocidas. Federico, atrapado en este macabro juego, se sumió en la pesadilla donde el tiempo y el espacio perdieron todo significado. Las risas y los susurros se fusionaron en una cacofonía infernal, mientras el taquillero se adentraba en un abismo de horror del cual no había escapatoria aparente. Entre los corredores sin fin del teatro, Federico se encontró atrapado en un torbellino de pesadillas. Puertas que llevaban a lugares surrealistas se abrían y cerraban caprichosamente, mientras la risa del titiritero resonaba en el fondo de su mente. Cada paso que daba lo sumergía más profundamente en una realidad retorcida, donde las leyes naturales parecían desvanecerse. La escenografía cambiaba a su alrededor, transformándose en escenarios de sus peores miedos. Marañas de hilos invisibles parecían envolverlo, controlando sus movimientos como si fuera una marioneta más en manos del titiritero siniestro. Cada risa, cada susurro, perforaba su cordura, llevándolo al límite de lo que un ser humano podía soportar. De repente, el entorno se desvaneció y Federico se encontró en un camerín abandonado. Espejos rotos y vestuarios desgastados adornaban el lugar. En uno de los espejos, vio reflejada la figura del titiritero, pero esta vez, la marioneta era él mismo. La risa del titiritero se mezcló con la suya propia, creando una sinfonía discordante que llenó el camerino. Desesperado por liberarse de esta macabra parodia de realidad, Federico se aventuró más profundo en el teatro, buscando alguna salida de este laberinto de pesadillas. Sin embargo, a medida que avanzaba, la arquitectura del teatro se distorsionaba, las paredes se estiraban y contraían, y las puertas conducían a pasillos sin fin. Finalmente, llegó al escenario central, donde el titiritero esperaba con una sonrisa malévola. «Bienvenido, Federico, a mi espectáculo eterno», susurraba el titiritero con una satisfacción retorcida. Las marionetas antiguas cobraron vida una vez más, moviéndose en una danza infernal, mientras el escenario temblaba con una energía sobrenatural. Con cada movimiento del titiritero, Federico se sentía más conectado a las marionetas, como si sus acciones estuvieran sincronizadas con las cuerdas invisibles que las controlaban. La risa ahora era un eco distorsionado. Llenó el teatro, sumiendo a Federico en una espiral de locura y desesperación. De repente, el escenario se desvaneció y Federico se encontraba solo en la penumbra. La risa desapareció, reemplazada por un silencio ominoso. ¿Había escapado o simplemente estaba atrapado en otra capa de esta pesadilla interminable? La respuesta estaba oculta en las sombras, y Federico, agotado y quebrantado, se enfrentó a la incertidumbre de su destino. ¿Era el protagonista de un cuento retorcido tejido por fuerzas más allá de su comprensión? ¿O había caído irremediablemente en la telaraña del titiritero, condenado a ser una marioneta en su espectáculo macabro por toda la eternidad?